El goteo incesante del grifo de la cocina era el único latido en el apartamento vacío, un pulso frío que marcaba el final de su vida anterior. Elena, con sus 45 años pesándole en los hombros como un abrigo mojado, estaba sentada en el suelo de madera. A su alrededor, cajas de cartón mal cerradas contenían los fragmentos de una existencia que ya no le pertenecía. El aire olía a polvo, a tristeza y al vacío que deja una ausencia. Sobre la superficie polvorienta de una caja, extendió los últimos vestigios de su seguridad financiera, los billetes, gastados y suaves al tacto, y un puñado de monedas que tintinearon con un sonido metálico y desolador. Sus dedos, ásperos por años de empujar la aguja a través de la tela, los contaron una y otra vez, como si el simple acto de tocarlos pudiera multiplicarlos. Pero el número era siempre el mismo, una sentencia implacable: 800 euros. Era todo lo que quedaba de los ahorros de una vida, todo lo que se interponía entre ella y la calle. Un nudo helado se formó en su garganta, un nudo hecho de miedo y de un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Su hijo, Mateo, de apenas 10 años, estaba acurrucado en un rincón sobre una pila de mantas, ajeno a la tormenta que se desataba en el interior de su madre. Dibujaba en un cuaderno con una concentración feroz, creando mundos de fantasía donde no existían los avisos de desahucio ni las miradas de lástima. Elena lo observaba y sentía el corazón apretarse hasta doler. Cada trazo del lápiz de su hijo sobre el papel era un recordatorio de su fracaso. Hacía solo 6 meses, la risa de su esposo llenaba esas mismas paredes. Pero la enfermedad llegó como un ladrón silencioso y se lo llevó todo. Primero la salud, luego la esperanza y finalmente el dinero. Cada euro de esos 800 estaba manchado por el recuerdo de una factura médica, de una noche en vela en el hospital, de un tratamiento que prometía un milagro y solo entregó más deudas. Lágrimas calientes quemaban detrás de sus ojos, pero se negaba a dejarlas caer. No delante de Mateo. Tenía que ser fuerte, aunque se sintiera como un castillo de arena a punto de ser arrasado por la marea. El hambre era una bestia viva dentro de ella, un dolor sordo y constante en su estómago vacío. La última comida decente era un recuerdo borroso. Anoche habían compartido una lata de sopa y el último trozo de pan, y el sonido de su propio estómago rugiendo ahora era una humillación. Sobre la encimera de la cocina, solitaria y acusadora, yacía la carta, el aviso de desahucio. Las letras rojas con la fecha límite parecían gritarle: mañana. Esa palabra resonaba en su cabeza como un martillazo. Mañana ya no tendrían un techo. Mañana el frío del asfalto sería su único suelo. El pánico, agudo y helado, le subió por la garganta, trayendo consigo una oleada de náuseas. Miró por la ventana la ciudad que se encendía con miles de luces, miles de hogares cálidos y seguros. Se sentía como si estuviera mirando otro planeta, un universo al que ya no tenía acceso. Ella y Mateo eran fantasmas atrapados en el umbral, a punto de ser expulsados a la oscuridad. No tenían un mañana. La ausencia de su marido, Javier, era una presencia física en la habitación. Podía casi oler el aroma del café que él preparaba cada mañana, escuchar el eco de su voz tarareando una vieja canción mientras leía el periódico. Esos pequeños rituales de la vida cotidiana, que antes daba por sentados, ahora se le antojaban un lujo inalcanzable. 6 meses desde que el silencio se había apoderado de todo. La máquina de coser de Elena, su herramienta, su arte y su sustento, estaba guardada en una de las cajas, fría y silenciosa. No había habido encargos. El luto y la preocupación habían consumido su energía, su creatividad, y el dinero se había ido, no en caprichos ni en lujos, sino en el desesperado intento de aferrarse a la vida de Javier. Cada céntimo gastado fue una batalla perdida contra lo inevitable. Ahora, la soledad era tan profunda que se sentía como ahogarse en un océano oscuro y frío, sin ninguna orilla a la vista. Era una viuda, pronto sería una sin techo, y la única luz en su vida, su hijo, dependía enteramente de ella. Elena desvió la mirada de las luces de la ciudad y la fijó de nuevo en el rostro dormido de Mateo. Su respiración era suave y acompasada,
su expresión serena. En sus sueños, aún era solo un niño. El peso de esa inocencia cayó sobre Elena con una fuerza devastadora. ¿Cómo podía explicarle que su cama, sus juguetes, su pequeño mundo seguro, estaba a punto de desaparecer? ¿Cómo podía protegerlo del frío, del hambre, de la vergüenza? El terror no era por ella misma. Podría soportar cualquier cosa. El terror era por él. Era un miedo primario, animal, el de una madre que ve a su cría en peligro mortal y se siente completamente impotente. Los 800 euros sobre la caja no eran dinero. Eran una cuenta atrás, unos pocos días de comida, unas pocas noches en un hostal barato y después, la nada, el abismo. El viento silbaba a través de una rendija en la ventana, un lamento que parecía burlarse de su desesperación. Fue en ese preciso instante, en el punto más bajo de su existencia, cuando el último rescoldo de esperanza se extinguió por completo. Estaba sola, acabada, y el mundo seguía girando indiferente. Fue en la penumbra del amanecer, con la luz grisácea filtrándose por la ventana sucia, cuando Elena encendió el viejo ordenador portátil de Javier. El zumbido del ventilador era un sonido moribundo que acompañaba su propia desesperanza. Sus dedos temblorosos se movieron sobre el teclado, escribiendo palabras clave que eran como una plegaria silenciosa. Alquiler barato, habitación económica, ayuda urgente. Cada clic era un callejón sin salida, una puerta cerrada de golpe en su cara. Los precios eran una burla, cifras que pertenecían a otro universo. Sintió la bilis del pánico subir por su garganta. El tiempo se agotaba, cada segundo un grano de arena cayendo en el reloj de su desdicha. Navegaba por un océano digital de indiferencia. Cada página web, un recordatorio de que para el mundo, ella y su hijo eran invisibles, un problema estadístico a punto de desbordarse hacia la acera. La pantalla iluminaba su rostro, acentuando las ojeras y la palidez de una piel malnutrida y castigada por el estrés. Era un rostro que ya no reconocía en el espejo, y entonces lo vio. Un pequeño anuncio en una web de segunda mano, perdido entre tractores viejos y muebles desvencijados. Las palabras brillaron en la pantalla como un espejismo en el desierto. Se vende cabaña rústica en los Pirineos, remanso de paz, ideal para amantes de la naturaleza. El corazón de Elena dio un vuelco doloroso. Las fotos eran pequeñas y de mala calidad, mostrando una estructura de madera rodeada de majestuosos pinos cubiertos de nieve. Parecía sacado de un cuento de hadas, un refugio humilde y honesto. Pero fue el precio lo que le robó el aliento, una cifra tan improbable que la leyó 3 veces para asegurarse. 700 euros. Era una locura, una trampa casi segura. Sin embargo, en la profundidad de su abismo, esa trampa parecía una mano extendida, una chispa de esperanza, frágil y peligrosa. Se encendió en su pecho por primera vez en meses. La palabra paz resonaba en su mente exhausta, una promesa de silencio, de un lugar donde podría dejar de huir. La imagen de la cabaña se quedó grabada en su retina. Se imaginó a sí misma y a Mateo allí, lejos del ruido, de las deudas, de las miradas de compasión. Se vio encendiendo un fuego en una chimenea, el olor a madera quemada llenando una pequeña habitación, mientras cosía de nuevo, su aguja moviéndose con un propósito renovado. Imaginó a Mateo explorando el bosque, sus mejillas sonrosadas por el aire fresco de la montaña, libre de la ansiedad que se había pegado a su piel como el hollín de la ciudad. Era una fantasía, un sueño febril, nacido de la pura desesperación, pero se sentía increíblemente real. Era la única puerta que no estaba cerrada. Miró los 800 euros, su sentencia de muerte, y de repente los vio como una llave. Una única llave para una única puerta. El riesgo era monumental. Si era un engaño, lo perdería casi todo y quedaría con menos de 100 euros, completamente a la deriva. Pero la alternativa, la certeza de la calle, era un terror mucho más tangible. La decisión fue un acto de fe ciega. Miró a Mateo, que se había despertado y la observaba con sus ojos grandes y serios, unos ojos que entendían demasiado. Vio en ellos el reflejo de su propio miedo, pero también una confianza inquebrantable en ella. Esa confianza fue lo que la empujó al precipicio. Volvió al ordenador. Sus manos ya no temblaban.
Estaban firmes, impulsadas por una resolución helada. Hizo clic en «comprar». Introdujo los datos de su tarjeta con una precisión mecánica, vaciando su cuenta, su vida, en aquella transacción anónima. El mensaje de «pago aceptado» apareció en la pantalla. 700 euros desaparecieron en un instante. Un correo electrónico llegó segundos después con unas coordenadas GPS y una nota escueta. La llave está bajo una piedra junto a la puerta. Buena suerte. Sintió un vacío helador en el estómago. Lo había hecho. Había apostado su último resto de vida a una imagen borrosa en Internet. El corazón le latía con una mezcla de pánico absoluto y una extraña y vertiginosa euforia. El viaje fue una odisea silenciosa hacia lo desconocido. Dejaron el apartamento sin mirar atrás, entregando la llave a un portero cuya cara era una máscara de indiferencia. El autobús olía a diésel y a desesperación contenida. Elena y Mateo se sentaron juntos, la maleta de cartón raído en el asiento de enfrente, como un tercer pasajero mudo. La ciudad se disolvió a través de la ventanilla sucia, sus rascacielos grises dando paso a polígonos industriales y luego a campos marrones y desolados. Elena intentaba mantener una apariencia de calma, pero cada kilómetro que los alejaba de lo conocido era como estirar una cuerda que se tensaba dolorosamente en su pecho. Mateo no hablaba, simplemente apoyaba la cabeza en el hombro de su madre, sintiendo la rigidez de sus músculos. El traqueteo del viejo motor era el monótono compás de su huida, un sonido que se grabaría para siempre en la memoria de Elena como la banda sonora del final de su mundo y el incierto comienzo de otro. Mientras el paisaje se volvía más verde y montañoso, Elena le susurraba a Mateo historias sobre su nuevo hogar. Le hablaba de construir muñecos de nieve, de buscar piñas en el bosque, de beber chocolate caliente junto al fuego. Las palabras sonaban huecas, un cuento que se contaba a sí misma tanto como a él. Su voz era un hilo fino tratando de tejer un manto de seguridad sobre el abismo de incertidumbre que se abría bajo ellos. Sentía la mirada de otros pasajeros, miradas fugaces que parecían adivinar su condición de fugitivos, de náufragos. La vergüenza era un calor que le subía por el cuello, denso y sofocante. Apretó la mano de Mateo, sus pequeños dedos fríos aferrándose a los suyos como a un ancla. En ese momento no eran madre e hijo. Eran dos supervivientes, dos almas aferrándose la una a la otra en medio de una tormenta que solo ellos podían sentir. El autobús siguió ascendiendo, adentrándose en el corazón de las montañas, en un mundo cada vez más salvaje y solitario. El final del trayecto llegó abruptamente en un cruce de caminos desierto. El conductor abrió la puerta y anunció la parada con una voz desprovista de emoción. «Aquí es», dijo, mirando a Elena con una mezcla de lástima y extrañeza. Al bajar, el aire de la montaña los golpeó como una pared de hielo. Era un aire increíblemente puro, pero cortante, afilado, un aire que dolía al respirar. El autobús se alejó con un rugido, levantando una nube de polvo y dejándolos en un silencio profundo y sobrecogedor. Estaban solos, completamente solos. Las instrucciones del correo electrónico eran un punto en un mapa digital, indicando un camino de tierra que se perdía en la espesura del bosque. Elena sintió su corazón encogerse. La belleza del paisaje, con los picos nevados recortándose contra un cielo de un azul intenso, era abrumadora, pero también amenazante. Era una belleza indiferente a su pequeño drama humano. Arrastraron la maleta por el camino de grava, el sonido de sus ruedas y de sus pies rompiendo el silencio primigenio. Cada paso era un esfuerzo. El aire era cada vez más fino y el frío empezaba a calarles en los huesos, a pesar de sus abrigos gastados. Mateo, valiente, no se quejaba, pero Elena podía ver el agotamiento en su rostro pálido y sus labios amoratados. El sol comenzaba a descender, tiñendo la nieve de las cumbres de un color rosado y anaranjado, una belleza cruel que anunciaba la llegada de una noche helada. La esperanza que había sentido frente a la pantalla del ordenador se estaba desvaneciendo rápidamente, reemplazada por una ansiedad creciente y un presentimiento oscuro. La montaña ya no parecía un refugio, sino una trampa gigantesca y silenciosa. El viento comenzó a soplar con más fuerza.
silbando entre los pinos con un sonido lastimero, como si el propio bosque se lamentara de su llegada. El corazón de Elena latía con fuerza, un tambor de miedo en la inmensidad de la naturaleza. Tras casi una hora de caminata agotadora, la vieron. La cabaña, o lo que quedaba de ella, estaba en un pequeño claro, semioculta por árboles retorcidos. No era la imagen idílica del anuncio. Era una ruina, una carcasa de madera podrida y oscura que parecía a punto de derrumbarse sobre sí misma. El techo estaba hundido en el centro, cubierto de un musgo negruzco y con tejas rotas que parecían dientes mellados. Una de las ventanas no era más que un agujero negro y vacío, y la otra tenía un postigo colgando de un solo gozne, que se balanceaba y golpeaba la pared con un ritmo fúnebre y constante. El corazón de Elena se detuvo. El aire se escapó de sus pulmones en un silbido. No, no podía ser. Era un error, pero las coordenadas en su teléfono no mentían. Aquel montón de escombros era su nuevo hogar. La falsa esperanza, que la había sostenido durante el viaje, se hizo añicos con una violencia brutal, dejando solo un vacío helado en su interior. Se quedaron paralizados a unos metros de distancia, observando la desolación. Mateo soltó la mano de su madre y retrocedió un paso, su rostro una máscara de incredulidad y miedo. Elena sintió cómo las lágrimas, las que había contenido durante días, empezaban a quemarle los ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de una rabia impotente y una desesperación tan absoluta que le robaba las fuerzas. Había sido estafada, engañada de la forma más cruel. Su último dinero, su única oportunidad, se había convertido en esta broma macabra. El viento aullaba ahora con más fuerza, trayendo consigo el olor de la cabaña, un hedor penetrante a moho, a madera podrida y a la humedad fría de la tierra. Era el olor del abandono, de la muerte lenta de un lugar olvidado por el tiempo. La sensación era la de haber llegado al final del mundo, solo para descubrir que el final del mundo era un vertedero. Forzándose a moverse, Elena caminó lentamente hacia la puerta, sus piernas como de plomo. Encontró la piedra tal y como decía el correo. Debajo, oxidada y fría al tacto, estaba la llave. Al introducirla en la cerradura, el metal chirrió con una protesta agónica. La puerta se abrió con un gemido largo y lastimero, revelando una oscuridad casi total en el interior. El olor a podredumbre se intensificó hasta volverse nauseabundo. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Elena, un frío que no era solo por la temperatura. Era el frío del fracaso definitivo. Entró con cautela, sus ojos luchando por ajustarse a la penumbra. El interior era aún peor que el exterior. El suelo estaba cubierto de escombros, hojas secas y lo que parecían excrementos de roedores. Podía escuchar el goteo constante del agua, filtrándose por el techo, y el sonido inquietante de algo pequeño y rápido que correteaba en la oscuridad de un rincón. La luz que entraba por los agujeros de las paredes revelaba la magnitud del desastre. Las paredes de madera estaban llenas de rendijas por las que el viento cortante de la montaña se colaba sin piedad, creando corrientes de aire helado que lo envolvían todo. No había muebles, solo una mesa coja y una silla rota en una esquina. El lugar que había imaginado como un nido cálido era una tumba helada y húmeda. La decepción era un golpe físico, tan potente que la dejó sin aire. Se apoyó contra la pared astillada, sintiendo la humedad filtrarse a través de su abrigo. Miró a Mateo, que permanecía en el umbral, sus ojos enormes y llenos de lágrimas silenciosas. En ese momento, Elena se rompió. La fortaleza que había construido con tanto esfuerzo se desmoronó por completo. La náusea subió a su garganta y un sollozo seco y desgarrador escapó de sus labios. Había llevado a su hijo al infierno. Buscando desesperadamente un atisbo de la promesa del anuncio, salió de la cabaña. No había electricidad. Los cables colgaban inertes y cortados de un poste cercano. Tampoco había agua corriente. El pozo era un agujero en el suelo con una cubierta de madera podrida. Se asomó y vio un agua estancada y turbia en el fondo, de la que emanaba un olor fétido. Era inutilizable. Lo único real del anuncio era la pila de leña. Estaba apoyada contra una de las paredes exteriores de la cabaña, una montaña de troncos y ramas. Pero incluso eso era un engaño.
La madera de la superficie estaba húmeda y cubierta de moho, inservible para hacer fuego. Quizás, con suerte, la madera del interior estaría más seca. Era su única y mísera fuente de calor en aquel paraje congelado. La ironía era tan amarga que le quemaba la garganta. Había comprado un montón de leña húmeda por 700 euros. El sol desapareció por completo tras las montañas, sumiendo el claro en una oscuridad profunda y aterradora. La temperatura cayó en picado. El viento aullaba como un animal herido. Elena se abrazó a sí misma, temblando incontrolablemente, no solo de frío, sino de puro terror. Había caído en el fondo de un pozo, y ahora se daba cuenta de que el fondo era mucho más profundo y oscuro de lo que jamás había imaginado. No tenían a dónde ir, ni dinero para volver. Estaban atrapados en esa ruina helada, en medio de la nada, a merced de la noche y de la montaña. Miró el rostro de Mateo, surcado por lágrimas congeladas, y sintió que su propio corazón se convertía en un trozo de hielo. La desesperación del apartamento vacío en la ciudad ahora le parecía un lujo perdido. Esto era el verdadero fin: el silencio, la soledad, el frío y la certeza de que, esta vez, no habría un nuevo amanecer. Elena se dejó caer de rodillas sobre la tierra helada, la cabeza entre las manos. El sonido de su propio llanto se mezcló con el lamento del viento. Era un sonido de total y absoluta derrota. Todo su ser dolía. Su estómago dolía de hambre, sus pulmones dolían por el aire gélido, y su alma dolía con un peso insoportable de culpa y desesperanza. Había querido darle un techo a su hijo, y en su lugar lo había arrastrado a una tumba. Levantó la vista hacia la estructura oscura de la cabaña, una silueta monstruosa contra el cielo estrellado. Las estrellas, indiferentes y lejanas, parecían burlarse de su insignificancia. Por primera vez en su vida, Elena no solo se sintió sin esperanza, se sintió borrada, inexistente. La montaña la había engullido, y la noche prometía devorar lo poco que quedaba de ellos. La noche cayó sobre la cabaña, no como un manto, sino como una lápida. El frío dejó de ser una incomodidad para convertirse en un depredador activo, una presencia física que se deslizaba por las rendijas de la madera podrida con garras de hielo. Elena y Mateo se acurrucaban bajo la única manta que tenían, una tela fina e inútil, contra la mordedura implacable del viento de la montaña. El temblor de Elena no era solo por el frío, sino por el terror. Podía sentir el cuerpo pequeño de su hijo tiritando contra el suyo, y cada escalofrío era una aguja de culpa que se clavaba en su corazón. Su aliento formaba nubes blancas en la penumbra, fantasmas efímeros de la vida que se les escapaba. El hambre era un dolor hueco y punzante en su estómago, un recordatorio constante de su fracaso absoluto. Escuchaba el aullido del viento afuera, un lamento que parecía burlarse de su situación, como si la montaña misma quisiera expulsarlos. La oscuridad era total, opresiva, y en ella todos los miedos se magnificaban, convirtiéndose en monstruos. El viento era el peor de los torturadores. Silbaba, gemía y golpeaba las frágiles paredes con una furia incesante. Uno de los flujos de aire helado era particularmente persistente. Un cuchillo que cortaba directamente a través de su miserable refugio. Provenía del suelo, cerca de donde intentaban dormir. Era insoportable. Elena, impulsada por un instinto primario de protección, decidió que no podía quedarse quieta esperando a que la hipotermia los venciera. Tenía que hacer algo, cualquier cosa. «Voy a intentar tapar ese agujero», susurró a Mateo, su voz un hilo tembloroso en la oscuridad. El niño solo asintió, sus ojos enormes y asustados fijos en ella. Tanteando en la negrura, Elena se arrastró por el suelo helado y lleno de astillas, siguiendo la corriente de aire hasta su origen. La sensación del viento gélido en sus manos entumecidas era como el contacto con un fantasma. La desesperación la había convertido en una criatura nocturna, buscando una solución ínfima a un problema gigantesco. Sus dedos, torpes por el frío, encontraron la fuente. Una de las tablas del suelo de madera no estaba fija. Se movía ligeramente bajo la presión de su mano, y el aire helado se colaba por los bordes. Era una tabla ancha, de aspecto antiguo,
y parecía que alguien ya había intentado levantarla antes, pues sus bordes estaban mellados. Una idea loca, un destello de propósito en la negrura de su desesperación, se apoderó de ella. Si lograba levantarla, quizás podría rellenar el hueco debajo con hojas secas o trapos de su maleta para detener la corriente. Era una esperanza minúscula, pero era lo único que tenía. Se arrodilló sobre el suelo irregular, el frío de la madera penetrando a través de la fina tela de sus pantalones. El sonido de sus propios dientes castañeteando se mezclaba con el gemido del viento. Puso toda su atención en esa única tabla, convirtiéndola en el centro de su universo. Era un problema que podía, quizás, resolver, y en ese momento necesitaba desesperadamente resolver algo, cualquier cosa. Usando sus uñas y la punta de sus dedos doloridos, comenzó a hurgar en la grieta alrededor de la tabla. Las astillas se le clavaban en la piel, pero apenas sentía el dolor, enmascarado por el frío y la urgencia. La tabla estaba encajada con fuerza. Elena gruñó por el esfuerzo, su aliento saliendo en ráfagas blancas. Empujó, tiró, hizo palanca con todo su cuerpo, sintiendo cómo los músculos de su espalda se tensaban hasta el límite. Podía escuchar la respiración contenida de Mateo en la oscuridad, un pequeño espectador de la lucha de su madre contra su nueva y miserable realidad. La madera crujió, un sonido agudo que pareció llenar toda la cabaña. Por un momento, tuvo miedo de que el suelo entero cediera bajo su peso, hundiéndolos en lo que fuera que hubiera debajo. Pero la determinación, nacida del más puro pánico maternal, era más fuerte que el miedo. Siguió forzando la tabla, con una tenacidad que no sabía que poseía, negándose a ser derrotada por un trozo de madera podrida. Finalmente, con un último tirón desesperado, la tabla cedió. El sonido de la madera vieja, raspando contra el clavo oxidado, fue agudo y desagradable. Se levantó por un extremo, abriendo un rectángulo de oscuridad aún más profunda bajo el suelo de la cabaña. Un olor extraño subió del agujero, un aroma a tierra húmeda, a metal oxidado y a algo más, algo indefinible y antiguo. Elena se quedó inmóvil por un instante, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. La corriente de aire que ahora subía era aún más fría, pero su atención ya no estaba en el viento. Estaba fijada en esa negrura bajo sus pies. Acercó la mano con cautela, sintiendo la tierra fría y compacta. Era un espacio poco profundo, no un sótano ni un agujero profundo, sino un pequeño hueco entre el suelo de la cabaña y la tierra helada de los Pirineos. La curiosidad, una emoción que creía muerta dentro de ella, comenzó a agitarse débilmente. Un pequeño brote verde en un paisaje de cenizas. Algo en ese olor, en esa oscuridad, era diferente. Mientras sus dedos exploraban la tierra fría y húmeda bajo la tabla, tocaron algo que no era tierra. Era duro, rectangular y anormalmente frío. Un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura recorrió su espina dorsal. Retiró la mano como si se hubiera quemado. ¿Una piedra? No, la forma era demasiado regular. Su corazón, que ya latía con fuerza, aceleró su ritmo hasta convertirse en un tambor desbocado en su pecho. ¿Qué podía haber enterrado bajo una cabaña abandonada en medio de la nada? El miedo y la curiosidad luchaban una batalla feroz en su interior. Miró hacia la oscuridad donde estaba Mateo, y el instinto de protegerlo le gritó que volviera a colocar la tabla y se olvidara de todo. Pero otra parte de ella, una parte que se negaba a rendirse, le susurró que siguiera. Con mano temblorosa, volvió a meter el brazo en el agujero, sus dedos buscando a tientas en la tierra húmeda, cerrándose alrededor del objeto desconocido que yacía oculto en las entrañas de la cabaña. Con un esfuerzo, lo sacó de la tierra. El objeto era pesado, mucho más de lo que esperaba. Lo llevó a la tenue franja de luz de luna que se colaba por la ventana rota. Era una pequeña caja de metal, completamente cubierta de óxido y tierra. Su forma era simple, casi como una fiambrera o una caja de munición antigua, y estaba cerrada con un simple pestillo, también corroído por el tiempo y la humedad. Elena se quedó mirándola, su mente corriendo a 1000 por hora. No tenía sentido. ¿Quién enterraría una caja así y por qué? La sostuvo en sus manos, sintiendo el frío del metal penetrar en su piel.
Era un objeto fuera de lugar, un secreto que había esperado en silencio bajo sus pies. El viento seguía aullando, pero ahora parecía un sonido lejano. Todo su mundo se había reducido a esa caja oxidada, una pregunta tangible en la palma de sus manos. El misterio había entrado en la cabaña, desplazando por un momento al frío y al hambre, y llenando el aire con una tensión casi eléctrica. Se sentó en el suelo, con la caja sobre su regazo. Mateo se arrastró a su lado, sus ojos brillando de curiosidad en la penumbra. «¿Qué es?», susurró. Elena no respondió. Estaba concentrada en el pestillo. Estaba completamente soldado por el óxido. Intentó abrirlo con sus dedos, pero era inútil. El metal no cedía. La frustración se apoderó de ella. Tener un secreto al alcance de la mano y no poder acceder a él era una nueva forma de tortura. Buscó a su alrededor en la oscuridad, sus manos barriendo el suelo sucio hasta que encontraron una piedra afilada, probablemente caída de la chimenea derrumbada. Con la caja apoyada en el suelo, comenzó a golpear el pestillo con la piedra. Cada golpe era un sonido sordo y metálico que resonaba en el silencio de la cabaña. Era un trabajo lento y arduo. Chispas saltaban en la oscuridad con cada impacto, pequeñas estrellas fugaces que iluminaban su rostro concentrado y tenso. La idea de lo que podría haber dentro la aterrorizaba y la fascinaba a partes iguales. Después de lo que pareció una eternidad, con un último golpe certero, el pestillo oxidado se partió con un chasquido metálico. El sonido fue desproporcionadamente alto en la quietud de la noche. Elena contuvo la respiración, con el corazón martilleando contra sus costillas. Con los dedos temblorosos, levantó la tapa de la caja. Un chirrido prolongado y agónico rompió el silencio. Dentro, no había oro ni joyas. No había nada de valor aparente. Solo dos objetos descansaban sobre un lecho de tela podrida. El primero era una fotografía, descolorida y amarillenta por el tiempo. En la penumbra apenas podía distinguir la imagen. Se acercó a la ventana, inclinándola para captar la escasa luz de la luna. La foto mostraba a un hombre joven, de rasgos afilados y una mirada fría, vestido con un uniforme militar oscuro. A pesar del mal estado de la imagen, el águila y la insignia en su gorra eran inconfundibles. Era un uniforme alemán de la Segunda Guerra Mundial. Elena sintió un nudo de hielo formarse en su garganta. El segundo objeto era aún más perturbador. Era una única moneda, pesada y de un color oscuro. Al girarla en sus dedos, la luz de la luna reveló el símbolo grabado en su centro, una esvástica. La sangre de Elena se heló en sus venas. Dejó caer la moneda en la caja como si quemara, el tintineo metálico sonando como una campana fúnebre. ¿Qué significaba esto? Un soldado nazi, una moneda con una esvástica, enterrados bajo la cabaña que acababa de comprar. Las piezas no encajaban, pero juntas pintaban un cuadro siniestro y perturbador. La cabaña dejó de ser simplemente una ruina miserable. Ahora se sentía contaminada, profanada por un pasado oscuro y violento. Un escalofrío profundo sacudió su cuerpo, un miedo visceral que no tenía nada que ver con el frío. Había tropezado con algo que no debería haber encontrado, un secreto que la montaña había guardado durante décadas. De repente, la soledad del lugar se volvió mucho más amenazante. Ya no se sentía sola, sino vigilada por los fantasmas de un pasado terrible. La inquietud que le provocó el hallazgo era tan intensa que casi olvidó el frío. Pero el viento, como para recordarle la amenaza inmediata, sopló una ráfaga especialmente violenta que hizo crujir toda la estructura de la cabaña. El temblor de Mateo se hizo más fuerte. El misterio tendría que esperar. La supervivencia era la prioridad. Necesitaban fuego. Desesperadamente, su mirada se posó en la pila de leña que había visto afuera, su única y patética esperanza de calor. Quizás, si cavaba lo suficiente, encontraría madera seca en el fondo de la pila. Dejando la caja abierta en el suelo, se levantó con una nueva resolución. Ya no se trataba solo de sobrevivir a la noche, ahora sentía una necesidad imperiosa de conquistar aquel lugar, de arrancarle un poco de calor, de demostrar que no estaba completamente derrotada. «Quédate aquí, cariño. Voy a buscar leña seca», dijo a Mateo, tratando de que su voz sonara más segura de lo que se sentía. Se puso su abrigo raído y salió a la noche helada.
La pila de leña era enorme, una montaña de troncos y ramas apoyada contra una de las paredes exteriores de la cabaña. Parecía haber sido acumulada durante años. La capa exterior estaba, como temía, completamente empapada y cubierta de una capa resbaladiza de musgo y moho. Era completamente inútil. Con un suspiro de frustración, Elena comenzó a retirar los troncos húmedos de la parte superior, arrojándolos a un lado. El trabajo era agotador. La madera estaba helada y era pesada, y sus manos, ya entumecidas, apenas podían agarrarla. El sonido de los troncos al caer sobre la nieve era sordo, absorbido por el silencio de la noche. Cada tronco que quitaba revelaba otro igual de húmedo debajo. La esperanza comenzó a desvanecerse de nuevo, reemplazada por un agotamiento profundo y una sensación de futilidad. Estaba librando una batalla perdida contra la naturaleza, una batalla para la que no tenía fuerzas. El olor a podredumbre y tierra mojada llenaba sus fosas nasales, el perfume del fracaso. Continuó cavando en la pila de leña con una energía nacida de la pura desesperación. Sus músculos gritaban de dolor y el frío era una agonía, pero la imagen del rostro asustado de Mateo la impulsaba a seguir. Lanzaba los troncos húmedos detrás de ella, creando un desorden de madera podrida a su alrededor. Después de retirar varias capas, cuando sus brazos estaban a punto de rendirse, notó algo extraño. La madera en la base de la pila, la que estaba directamente contra la pared de la cabaña, no estaba apilada al azar. Estaba organizada. Los troncos estaban cortados a la misma longitud y colocados de forma ordenada, como ladrillos, formando una pared de madera casi perfecta. Su corazón dio un vuelco. No era una disposición natural. Era deliberada. Era una construcción. Alguien había apilado la leña de esa manera a propósito. El misterio de la caja oxidada volvió a su mente con una fuerza abrumadora. La piel se le erizó y se olvidó por completo del frío que la atormentaba. Con una nueva oleada de adrenalina, comenzó a retirar los troncos organizados con una prisa febril. Estaban más secos que los de la superficie, pero su mente ya no estaba en el fuego. Estaba en lo que ocultaban. A medida que retiraba las últimas capas de madera, la pared de la cabaña quedó expuesta. Y allí, oculta a la vista durante décadas, había una pequeña puerta. Era una puerta baja, de madera oscura y reforzada con bandas de hierro oxidado, incrustada en la base de piedra de la cabaña. Una puerta de sótano. Estaba cerrada con un candado enorme y antiguo, tan corroído por el óxido que parecía una excrescencia de metal marrón. Elena se quedó sin aliento, retrocediendo un paso. Sus ojos iban de la pila de leña al agujero bajo el suelo, a la caja con la esvástica y ahora a esta puerta secreta. No eran descubrimientos aislados, estaban conectados. La cabaña no era una simple ruina, era una fachada, una cáscara que ocultaba un secreto mucho más grande y oscuro de lo que jamás podría haber imaginado. El miedo inicial fue reemplazado por una determinación feroz. Tenía que saber qué había detrás de esa puerta. El candado era su único obstáculo. Volvió a la cabaña y cogió la misma piedra que había usado para abrir la caja. Era pesada y se sentía sólida en su mano. Al regresar a la puerta del sótano, el corazón le latía con una fuerza violenta. Se arrodilló frente al candado y con toda la fuerza que pudo reunir, comenzó a golpearlo. El sonido del metal contra la piedra resonó en la noche silenciosa, un ruido brutal y profanador. Golpeó una y otra vez, canalizando toda su rabia, su miedo y su desesperación en cada impacto. El metal oxidado comenzó a abollarse y a deformarse. Podía sentir el impacto vibrando en su brazo, pero no se detuvo. Era como si estuviera rompiendo no solo un candado, sino las cadenas de su propia impotencia. Con cada golpe, se sentía un poco menos víctima y un poco más dueña de su destino, aunque no supiera a dónde la llevaría. Finalmente, después de una docena de golpes ensordecedores, el arco del candado, debilitado por décadas de corrosión, se partió con un crujido metálico y seco. Cayó a la nieve con un sonido sordo y final. Silencio. Elena se quedó quieta, con la respiración agitada, escuchando el latido de su propia sangre en sus oídos. El viento parecía haberse calmado, como si la montaña entera contuviera la respiración.
Con una mano que temblaba incontrolablemente, agarró el pequeño tirador de anilla de la puerta. Estaba helado al tacto. Tiró. La puerta no se movió al principio, atascada por la hinchazón de la madera y el desuso. Elena tiró con más fuerza, apoyando los pies en el suelo helado y usando todo su peso corporal. Con un gemido largo y quejumbroso, como el de una criatura despertando de un largo sueño, la puerta se abrió hacia adentro, revelando un tramo de escalones de piedra que descendían a una oscuridad absoluta y total. Un soplo de aire viciado y helado salió del sótano. El olor que emanaba de la oscuridad era abrumador. Olía a tierra húmeda, a moho milenario y a algo más, un olor seco y polvoriento, como el de un libro olvidado en un desván. Era el olor del tiempo estancado. Elena vaciló en el umbral. Entrar allí se sentía como una transgresión, como cruzar a otro mundo, un mundo subterráneo que no estaba destinado a ser descubierto. Pero la curiosidad y una extraña sensación de que las respuestas a todo estaban allí abajo la empujaron hacia adelante. Regresó a la cabaña y encendió una cerilla, la única fuente de luz que tenía. La pequeña llama era frágil y danzaba con cada corriente de aire. Protegiéndola con su mano, se acercó de nuevo a la puerta y comenzó a descender lentamente por los escalones de piedra. Eran resbaladizos por la humedad, y tuvo que apoyar una mano en la pared de tierra para no caer. La luz de la cerilla apenas perforaba la oscuridad, proyectando sombras largas y monstruosas que parecían moverse. El sótano era pequeño y bajo, apenas un cubículo excavado en la tierra bajo la cabaña. Las paredes eran de piedra y tierra, y el aire era tan frío que dolía respirar. La llama de la cerilla parpadeó amenazando con extinguirse, pero en su breve y temblorosa luz, Elena vio lo que había en el centro de la habitación. No eran muebles ni trastos viejos. Eran 3 grandes baúles. 3 baúles de metal de color verde oscuro, con los bordes reforzados y las cerraduras intactas. Estaban cubiertos de una fina capa de polvo y telarañas, pero por lo demás parecían sólidos, como si hubieran sido colocados allí la semana anterior. Eran idénticos a los baúles militares que había visto en viejas películas. Su corazón se detuvo. La imagen del soldado en la fotografía apareció en su mente. Estos baúles le pertenecían a él. Estaba segura. La cerilla se consumió, quemándole los dedos y sumergiéndola de nuevo en la oscuridad total. Pero la imagen de los 3 baúles quedó grabada a fuego en su retina. Temblando, encendió otra cerilla. Esta vez se acercó a uno de los baúles. No estaban cerrados con candado. Tenían pestillos laterales, del tipo que se usan para sellar herméticamente un contenedor. Con un esfuerzo considerable, sus dedos entumecidos lucharon contra el mecanismo. Finalmente, con un fuerte clac que resonó en el pequeño espacio, el primer pestillo se abrió. Luego el segundo. Contuvo la respiración y, ni usando ambas manos, levantó la pesada tapa metálica. La tapa se abrió con un chirrido silencioso, casi susurrante. La luz de la cerilla cayó dentro del baúl, y Elena ahogó un grito. El interior resplandecía con un brillo cálido y amarillo. Estaba lleno, hasta el borde, de lingotes de oro, pequeños ladrillos de metal dorado, apilados unos sobre otros, cada uno con un sello que no podía distinguir en la penumbra. Se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Era imposible, era un sueño. Una alucinación provocada por el frío y el hambre. La cerilla se apagó. En la oscuridad, extendió una mano temblorosa y tocó la superficie de uno de los lingotes. Estaba frío, increíblemente liso y pesado. Era real. La sensación de su peso sólido y frío en su mano era una prueba innegable. Con una urgencia desesperada, encendió su tercera y última cerilla. Se apresuró a abrir el segundo baúl. Más oro y joyas, collares de perlas, pulseras de diamantes, anillos con rubíes y zafiros, todo ello arrojado sin orden ni concierto, brillando con 1000 puntos de luz bajo la llama danzante. Era una fortuna inimaginable, un tesoro de cuento de hadas. Abrió el tercer baúl. Contenía más oro, pero debajo de la primera capa de lingotes había algo más, algo oscuro y rectangular. Su mano se cerró sobre él justo cuando la última cerilla se extinguía.
sumiéndola en una oscuridad que ahora se sentía cargada de un poder inmenso y aterrador. No solo había encontrado una fortuna, había encontrado el corazón del secreto. A tientas, subió los escalones, arrastrando el objeto que había encontrado en el tercer baúl. No se atrevía a quedarse en el sótano, en la oscuridad, con aquella riqueza imposible. Al llegar a la cabaña, la luz de la luna le pareció casi tan brillante como el sol. Se sentó en el suelo, con Mateo observándola en silencio, y examinó su hallazgo. Era una carpeta de cuero grueso, agrietada por la edad, pero aún intacta. El cuero estaba frío y rígido. Con dedos que apenas le obedecían, desató la correa que la mantenía cerrada y la abrió. Dentro había dos cosas. La primera era un diario, encuadernado en cuero negro, con las páginas llenas de una escritura apretada y angulosa en un idioma que reconoció como alemán. El segundo era un fajo de documentos, mecanografiados en un papel amarillento y frágil. En la primera página pudo leer un encabezado, Liste der beschlagnahmten Vermögenswerte, seguido de una lista de nombres, nombres que sonaban inequívocamente judíos. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El oro, las joyas, el soldado nazi, el diario en alemán, la lista de nombres y bienes confiscados. Las piezas del rompecabezas encajaron de golpe con una claridad terrorífica. Esto no era un tesoro, era un crimen de una magnitud que apenas podía concebir. El oro que brillaba en el sótano estaba manchado de sangre, robado a familias que probablemente habían sido enviadas a campos de exterminio. La cabaña no era un escondite, era la guarida de un monstruo, la primera parada de un oficial de las SS que había huido con una fortuna robada. La náusea subió a su garganta, agria y violenta. El descubrimiento que momentos antes parecía un milagro, una salida a su miseria, se había transformado en una maldición, una carga terrible. Sosteniendo los documentos en sus manos, sintió el peso no solo del papel, sino de la historia, de la injusticia y del horror. Ya no era una viuda pobre, era la guardiana de un secreto oscuro y peligroso. Un nuevo tipo de miedo, mucho más profundo y complejo que el miedo al frío o al hambre, se apoderó de ella. Este era el miedo a lo que los hombres son capaces de hacer, el miedo al mal. Miró los lingotes de oro que había subido del sótano y dejado en el suelo. Ya no brillaban con la promesa de una nueva vida. Ahora emitían un resplandor frío y mortuorio. Cada lingote representaba una vida destruida, una familia aniquilada. El peso de esa revelación era casi insoportable. Se sentía atrapada entre dos mundos, el mundo de su propia y desesperada necesidad y el mundo de la justicia histórica y la memoria. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Quedarse con el oro y construir una vida para ella y su hijo sobre los cimientos de tanto sufrimiento? La idea le revolvió el estómago. Pero, ¿entregarlo? ¿A quién? ¿Cómo? Hacerlo la expondría. La pondría en el centro de una historia que no era la suya. Una historia que sin duda tenía herederos. Y no solo entre las víctimas, también entre los verdugos. El drama de su propia supervivencia había sido eclipsado por un misterio de proporciones históricas. La cabaña, la montaña, el silencio, todo adquirió un nuevo significado. Eran los guardianes de un testimonio silencioso, y ella, por un giro cruel del destino, se había convertido en su intérprete. La pequeña caja oxidada con la fotografía y la moneda no era solo una pista, era una advertencia, una señal de que estaba pisando un terreno sagrado y maldito. Abrazó a Mateo con fuerza, enterrando su rostro en su cabello, inhalando su olor infantil como si fuera un ancla en la realidad. El niño no entendía lo que significaban los documentos, ni el origen del oro, pero sentía el cambio en su madre. Sentía la corriente subterránea de terror que emanaba de ella. Afuera, el viento seguía soplando, pero Elena ya no lo oía como un lamento. Ahora sonaba como las voces de los muertos, susurrando historias de pérdida y traición en la noche helada de los Pirineos, exigiéndole una respuesta. Se levantó y caminó hacia la puerta de la cabaña, mirando hacia la oscuridad del bosque. La inmensidad que antes la había aterrorizado por su indiferencia, ahora la aterrorizaba por lo que ocultaba. Si el oficial nazi
Había logrado esconderse aquí. ¿Quién más podría estar ahí fuera? ¿Sabía alguien más de la existencia de este tesoro? La venta de la cabaña por un precio tan ridículo de repente cobró un nuevo sentido. Quizás no fue una estafa al azar, quizás fue una trampa deliberada. Quizás alguien la había estado observando, esperando que ella hiciera el trabajo sucio, que encontrara lo que ellos no habían podido. La paranoia se deslizó en su mente, fría y venenosa. Cada sombra parecía moverse. Cada crujido de una rama parecía un paso. Estaba sola con su hijo, en un lugar aislado, sentada sobre una fortuna de sangre que casi con toda seguridad alguien más estaba buscando. El misterio que había desenterrado no era una reliquia del pasado. Estaba vivo, y era increíblemente peligroso. Con la primera luz del alba, una luz gris y débil que no traía calor, Elena tomó una decisión. El terror de la noche anterior, el frío y el hambre, se habían asentado en sus huesos, pero el misterio del sótano era ahora un fuego que ardía por dentro. No podía ignorarlo. No podía sentarse sobre un secreto tan monstruoso sin entender su alcance. Necesitaba saber la historia completa que susurraban aquellos papeles amarillentos y aquella escritura alemana. La supervivencia ya no consistía solo en encontrar calor o comida. Ahora consistía en comprender la naturaleza del tesoro que había desenterrado, porque sentía en lo más profundo de su ser que su vida y la de Mateo dependían de ello. El oro en el sótano no era una solución, era una pregunta, y ella estaba obligada a encontrar la respuesta. El silencio de la montaña ya no era pacífico, estaba cargado de expectación, como si la historia misma contuviera la respiración, esperando a ser leída. La cabaña, su prisión helada, se había convertido en el epicentro de un drama que abarcaba décadas. Recordó su teléfono móvil. Lo había guardado en lo más profundo de su bolso, apagado, conservando celosamente el último 20% de batería para una emergencia absoluta. Sintió una oleada de ironía amarga. ¿Había una emergencia mayor que esta? Lo encendió con dedos temblorosos. El pequeño zumbido del aparato, un sonido extrañamente reconfortante, una conexión con el mundo moderno en medio de aquella desolación primitiva. La pantalla se iluminó, su luz azulada y artificial bañando su rostro pálido. Rezó para que hubiera la más mínima señal, una sola barra que le permitiera acceder al mundo exterior. Nada, pero no necesitaba internet para lo que tenía en mente. Tenía una aplicación de traducción que funcionaba sin conexión, utilizando la cámara. Era una herramienta que había descargado para un encargo de costura y que nunca había usado. Ahora, esa aplicación olvidada se había convertido en la llave para descifrar el corazón oscuro de la cabaña. El corazón le latía con una mezcla de pánico y esperanza. Con el teléfono en una mano y el diario de cuero negro en la otra, Elena se arrodilló en el suelo helado. El olor a moho de las páginas viejas le revolvió el estómago. Abrió el diario por la primera página y enfocó la cámara del teléfono sobre la elegante y disciplinada caligrafía. La luz de la pantalla iluminaba el papel amarillento. Tras un segundo de procesamiento, una voz robótica y sin emociones surgió del altavoz del teléfono, pronunciando las palabras traducidas en un español neutro. Diario de Albrecht Richter, Obersturmbannführer, Schutzstaffel. Elena no sabía exactamente qué significaba ese rango, pero las dos últimas palabras le helaron la sangre en las venas. SS, la organización más temida y brutal del régimen nazi. El hombre de la fotografía, el dueño de este tesoro. La náusea subió a su garganta. No era solo un soldado, era uno de los arquitectos del terror. El nombre, Richter, se grabó en su mente como una marca al rojo vivo. Pasó las páginas con una prisa febril, escaneando fragmentos, frases sueltas, dejando que la voz mecánica del teléfono le leyera los secretos del oficial muerto. Las traducciones eran torpes, fragmentadas, pero unían los puntos de una historia de horror. Confiscado de la propiedad de Goldstein. El transporte a Auschwitz está confirmado. El oro dental será procesado. Cada frase era un martillazo en su conciencia. El diario no era solo un registro de un escape, era un catálogo de atrocidades, escrito con una frialdad burocrática que lo hacía aún más monstruoso.
El autor se jactaba de su eficiencia, de la pureza del oro que había recuperado para el Reich, del destino de las familias a las que había despojado de todo antes de enviarlas a la muerte. Elena sintió que el mal puro emanaba de las páginas, una oscuridad tangible que llenaba la pequeña cabaña y le robaba el aire. No estaba leyendo un diario, estaba escuchando la confesión de un demonio. Dejó el diario a un lado, sintiéndose sucia, y cogió el fajo de documentos mecanografiados. El encabezado era claro incluso antes de traducirlo: Liste der beschlagnahmten Vermögenswerte, la lista de los bienes confiscados. Enfocó la cámara en la primera página y la voz del teléfono comenzó su letanía macabra. Familia Steiner, Praga, un collar de perlas, 2 candelabros de plata, efectivo por valor de 10.000 marcos. Familia Abramovich, Varsovia, colección de sellos, un violín, ahorros bancarios. La lista continuaba, página tras página. Nombres, ciudades y los patéticos restos de sus vidas, reducidos a una línea en un registro contable. Cada línea era una familia borrada de la existencia. Sostuvo los papeles, tan frágiles que amenazaban con deshacerse en sus manos, y sintió el peso insoportable de cada vida robada. Aquellos papeles no eran solo documentos, eran lápidas, eran el testimonio silencioso de un genocidio, y el oro que brillaba en el sótano era la suma de todo ese dolor. Volvió al diario, buscando el final de la historia. Las últimas páginas detallaban la ruta de escape de Albrecht Richter. A través de las infames Ratlines, las rutas de huida nazis, había llegado a la España de Franco, un refugio seguro para criminales de guerra como él. Esta cabaña aislada en los Pirineos fue su primer escondite, el lugar donde esperaría a que las cosas se calmaran antes de usar su fortuna robada para forjarse una nueva identidad, una nueva vida de poder y respeto. El desprecio que sentía por sus víctimas era palpable en cada palabra. Se consideraba un superviviente, un visionario que había asegurado el futuro. Para él, el oro no estaba manchado de sangre, estaba purificado por su propósito superior. Elena sintió una oleada de rabia tan intensa que casi la ahoga. La arrogancia del mal, su capacidad para justificarse a sí mismo, era casi tan aterradora como sus actos. Este lugar no era un refugio, era un nido de víboras. La última entrada del diario estaba fechada varias semanas después de su llegada a la cabaña. La caligrafía, antes firme y arrogante, se había vuelto temblorosa, casi ilegible. La traducción automática luchaba por darle sentido. La fiebre no cede. El cuerpo me traiciona. El frío de la montaña me roba las fuerzas. Albrecht Richter, el poderoso oficial de las SS, el ladrón de vidas y fortunas, estaba muriendo solo en su propia trampa. El oro me espera. Una nueva era, pero no puedo alcanzarlo. Eran sus últimas palabras coherentes. Murió allí, en esa misma cabaña, de una enfermedad súbita, antes de poder mover su tesoro. La ironía era cósmica y terrible. La fortuna por la que había matado y traicionado se quedó a pocos metros de él, enterrada en la tierra, mientras su cuerpo se pudría. El tesoro no solo estaba manchado de sangre, estaba maldito. Elena sintió un escalofrío, había desenterrado una tumba, y ahora la maldición parecía haberse pegado a su propia piel. Fue entonces cuando lo escuchó, un sonido que no pertenecía al mundo natural de la montaña, el inconfundible crujido de neumáticos sobre el camino de grava que llevaba a la cabaña, seguido por el ronroneo bajo y potente de un motor de coche. Su corazón se detuvo por un instante, y luego comenzó a latir con una violencia descontrolada. El pánico, puro y helado, la paralizó. Nadie sabía que estaban allí. Nadie debería estar allí. El sonido se acercaba, lento pero seguro. No era un excursionista perdido, era alguien que venía deliberadamente a la cabaña. Su mente, sobrecargada por los horrores del diario, saltó a la única conclusión posible. No era una visita casual, la habían encontrado, o peor aún, la estaban esperando. El silencio de la montaña se había roto, y en su lugar había una amenaza inminente, una amenaza que venía sobre ruedas. La soledad que antes la había atormentado, ahora le parecía un lujo perdido. El instinto de supervivencia se apoderó de ella, barriendo la parálisis. «Mateo»,
«Rápido, en silencio», susurró con una urgencia que hizo que el niño se encogiera. Con manos que temblaban tan violentamente que apenas podía controlarlas, recogió el diario y los documentos, metiéndolos de nuevo en la carpeta de cuero. Levantó la tabla suelta del suelo. El escondite que la noche anterior había sido una simple solución al frío, y ahora se convertía en su única esperanza. Metió la carpeta y los pocos lingotes de oro que había subido en el hueco oscuro y terroso. El sonido del motor estaba cada vez más cerca. Volvió a colocar la tabla en su sitio, esparciendo un poco de tierra y polvo sobre los bordes para disimularla. Se puso de pie, con la respiración entrecortada, el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Miró a su alrededor, a la cabaña miserable, y se dio cuenta de que estaba atrapada. No había a dónde huir. Un sedán Mercedes de color negro, reluciente y obscenamente lujoso para aquel entorno, apareció en el claro y se detuvo a pocos metros de la cabaña. El vehículo era una declaración de poder, una nave alienígena aterrizada en un mundo de madera podrida y desesperación. El motor se apagó, y un silencio pesado y ominoso cayó sobre el claro. Elena cogió a Mateo y lo puso detrás de ella, su cuerpo formando un frágil escudo. Observaba la puerta del conductor, conteniendo la respiración, esperando a que el monstruo se revelara. Sentía la mirada de su hijo clavada en su espalda, su pequeño cuerpo temblando. Cada segundo de espera era una tortura, una cuerda que se tensaba hasta el punto de ruptura. La puerta del Mercedes se abrió con un clic suave y discreto, y una figura comenzó a salir del vehículo. El sol de la mañana, que se colaba entre los árboles, brilló sobre algo metálico, pero no era un arma. Eran los gemelos de una camisa impecable. El hombre que salió del coche no era un matón ni un secuaz. Era un caballero de unos 70 años, alto, delgado y de porte aristocrático. Vestía un abrigo de lana caro, pantalones perfectamente planchados y unos zapatos de cuero tan lustrosos que reflejaban el cielo. Su pelo, completamente plateado, estaba peinado hacia atrás con una precisión meticulosa. Se movía con una calma y una confianza que eran profundamente inquietantes, como si fuera el dueño no solo de la tierra, sino del aire que respiraban. Sus ojos, de un azul pálido y acuoso, recorrieron la ruinosa cabaña con una expresión de apenas disimulado desdén. Luego, su mirada se posó en Elena y Mateo. No sonrió. Simplemente los observó, su rostro una máscara impasible, analizándolos como si fueran especímenes inesperados que se hubiera encontrado en su propiedad. Elena sintió que su alma quedaba al descubierto bajo aquella mirada fría y calculadora. Se acercó a ellos con pasos lentos y deliberados, sus caros zapatos apenas haciendo ruido sobre la tierra húmeda. Se detuvo a una distancia respetuosa, pero su presencia era abrumadora, invasiva. «¿Buenos días?», dijo. Su voz era suave, cultivada, con un ligero acento extranjero que Elena no pudo identificar, pero había una corriente de acero bajo la superficie aterciopelada. «Mi nombre es Werner Richter. Bienvenidos a la montaña». Richter. El nombre la golpeó como una bofetada. El aire se escapó de sus pulmones en un silbido. Era él, el hijo, la continuación de la maldición. El mundo de Elena se inclinó sobre su eje, la realidad distorsionándose en una pesadilla febril. Estaba de pie frente al heredero del monstruo, el hombre que, sin duda, había pasado su vida buscando la fortuna de sangre de su padre, y ella estaba parada exactamente encima de ella. El pánico era tan intenso que sintió que iba a desmayarse. «Soy dueño de la mayor parte de las tierras por aquí», continuó Werner, su tono conversacional una tortura, «y debo admitir que la repentina venta de esta propiedad llamó mi atención. Ha estado abandonada durante décadas». Sus ojos azules la escrutaban, buscando cualquier signo de debilidad, cualquier grieta en su fachada. Luego, su mirada se posó en Mateo, que se aferraba a la pierna de Elena. «Esto no es lugar para una dama y un niño», dijo, su voz teñida de una falsa compasión que era más amenazante que un grito. Abrió su abrigo y sacó una cartera de cuero. «Mire, seamos prácticos. Sé lo que pagó por este montón de escombros. Le ofrezco 10 veces esa cantidad, 7.000 euros. En efectivo, ahora mismo».
La oferta quedó flotando en el aire helado, una tentación y una prueba. Era el dinero que podría salvarlos, el pasaje de vuelta a la civilización. Pero Elena sabía lo que significaba aceptarlo. Significaba vender su alma. Elena, paralizada por el terror y la magnitud de la situación, apenas podía pensar. Las palabras no salían de su boca. Solo pudo negar débilmente con la cabeza, un gesto casi imperceptible. La sonrisa de Werner se desvaneció al instante, reemplazada por una máscara de fría impaciencia. Sus ojos se endurecieron hasta convertirse en dos esquirlas de hielo. Su mirada se desvió de Elena y se fijó directamente en Mateo, que lo miraba con los ojos muy abiertos, asustado. Werner se agachó ligeramente, como si fuera a hablar con el niño. «Piénselo bien, señora», dijo en voz baja, pero cada sílaba era un golpe. «La montaña puede ser un lugar muy solitario, muy peligroso». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. «Ocurren accidentes trágicos con frecuencia. Un niño podría resbalar, caerse de un risco, perderse en el bosque. Sería una verdadera lástima». La amenaza, velada pero inequívoca, era tan brutal como un golpe físico. Se enderezó, se dio la vuelta sin decir una palabra más y caminó de regreso a su coche. Elena se quedó petrificada, abrazando a Mateo con una fuerza desesperada. El sonido del motor del Mercedes al arrancar fue como el rugido de un depredador que se retira, pero que promete volver. El coche desapareció por el camino, dejando tras de sí solo el silencio y el olor a gases de escape, que pronto se disipó en el aire puro de la montaña. La amenaza, sin embargo, permaneció. Se quedó flotando en el aire, más fría y penetrante que el propio viento. Elena lo sabía con una certeza absoluta. Él sabía, o al menos sospechaba fuertemente, y no se detendría ante nada para conseguir lo que consideraba suyo. Ahora estaba atrapada entre la historia de un genocidio que yacía bajo sus pies y un hombre despiadado que estaba dispuesto a matar para proteger su herencia de sangre. ¿Qué harías tú en el lugar de Elena? ¿Aceptarías el dinero manchado y huirías para salvar a tu hijo, olvidando la justicia que las víctimas nunca tuvieron? ¿O te arriesgarías a enfrentarte a un monstruo, arriesgando todo por un tesoro que no te pertenece? El eco de la amenaza de Werner Richter se quedó suspendido en el aire, más frío y afilado que el propio viento de la montaña. Elena se quedó inmóvil, un témpano de puro terror, con el cuerpo de Mateo aferrado a ella como una pequeña ancla en un mar de pánico. El silencio que siguió a la partida del Mercedes no fue de paz, sino de una tensión insoportable. El silencio de un depredador que se ha retirado a las sombras para planear su próximo ataque. La frase «los accidentes ocurren» resonaba en su cabeza como un disparo, una y otra vez. No era una advertencia, era una sentencia. Él sabía, o lo sospechaba con una certeza que era igual de peligrosa, y había mirado a Mateo. Ese simple hecho, esa mirada calculadora posada sobre su hijo, borró cualquier atisbo de duda, cualquier tentación de racionalizar. No podía quedarse, no podía esperar. Huir ya no era una opción, era el único instinto que le quedaba. La cabaña, su prisión miserable, se había convertido en una trampa mortal. Actuó con una velocidad que nació del pánico más primario. Dejó a Mateo en la puerta, con una orden susurrada y temblorosa. «No te muevas, no hagas ruido». Se arrojó al suelo helado de la cabaña, sus manos arañando la superficie hasta encontrar los bordes de la tabla suelta. El corazón le martilleaba en la garganta, un tambor salvaje que ahogaba todos los demás sonidos. Levantó la madera y metió la mano en el hueco frío y terroso. Sus dedos no buscaron el oro. El brillo amarillo de los lingotes le pareció de pronto repulsivo, el color de la codicia y la muerte. Sus dedos buscaron la carpeta de cuero. La agarró con una fuerza desesperada, sintiendo el peso de la historia, de las vidas robadas, de la única prueba que tenía contra el monstruo. Sacó la carpeta, su única arma, y volvió a colocar la tabla en su sitio, esparciendo tierra sobre ella con manos temblorosas. No tenía un plan, solo tenía un imperativo grabado a fuego en su cerebro: proteger a Mateo y salvaguardar esa carpeta. «Vámonos, cariño, ahora».
susurró cogiendo a Mateo de la mano con una fuerza que casi le hizo daño. El niño la miró, sus ojos enormes llenos de una confusión aterrada, pero no protestó. Sintió el terror de su madre como una corriente eléctrica y se dejó llevar, obediente y silencioso. Salieron de la cabaña y, en lugar de seguir el camino de grava por donde había venido el coche, Elena se adentró en la espesura del bosque, en la dirección opuesta. La carpeta de cuero estaba metida bajo su abrigo, presionada contra su pecho, un bulto rígido y frío que era a la vez una carga terrible y un escudo frágil. Cada paso era una agonía. El crujido de las hojas secas bajo sus pies sonaba como una traición, un anuncio de su huida. El aire helado le quemaba los pulmones, pero seguía corriendo, arrastrando a Mateo sin mirar atrás, huyendo del nombre que era una maldición, Richter. El bosque que antes le parecía amenazante, ahora era su única esperanza de cobertura. El bosque era un laberinto de sombras y sonidos amplificados por el miedo. Cada chasquido de una rama era el paso de un perseguidor. Cada ulular del viento, la voz de Werner Richter susurrándole al oído. Elena corría a ciegas, tropezando con raíces, arañándose la cara y las manos con ramas bajas que parecían garras. Su único pensamiento era poner la mayor distancia posible entre ellos y la cabaña. No sabía a dónde iba, solo sabía de qué huía. El corazón le latía con una violencia que le dolía en el pecho, y un sabor metálico a pánico le llenaba la boca. Mateo, valiente, intentaba seguirle el ritmo, pero sus pequeñas piernas no podían más. Tropezó y cayó soltando un pequeño gemido ahogado. Elena se detuvo, el pánico dando paso a una oleada de ternura feroz. Lo levantó en brazos sin pensarlo dos veces, el peso del niño sumándose al de su propio agotamiento, y siguió adelante, adentrándose más y más en el corazón desconocido de la montaña. En medio de su huida desesperada, un recuerdo fragmentado apareció en su mente. El mapa en su teléfono. Antes de que la batería muriera, había visto su ubicación. Había visto la cabaña, un punto aislado en un mar de verde, pero no estaba completamente sola. A varios kilómetros de distancia, en la dirección en la que ahora corría, había otro punto. Una pequeña finca marcada con un nombre, Anselmo. En ese momento, había sido un dato insignificante. Ahora, era un faro, un destino, la única otra presencia humana en aquel vasto y solitario paraje. Aferrarse a ese nombre, Anselmo, se convirtió en un acto de fe. Era una posibilidad remota, una apuesta tan grande como la que la había llevado a aquella montaña, pero era la única que tenía. La idea de encontrar a otro ser humano, a un posible aliado, era una chispa de esperanza tan intensa que le dio fuerzas para seguir corriendo, con los pulmones en llamas y los músculos gritando de dolor. La tarde avanzaba, y el sol comenzaba a descender tras los picos nevados, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, una belleza cruel que anunciaba la llegada de otra noche helada. Elena sabía que no podían permitirse que la oscuridad los encontrara en medio del bosque. La temperatura ya estaba cayendo en picado, y su abrigo y el de Mateo eran insuficientes. La lucha contra el tiempo se convirtió en una tortura física y mental. Cada músculo de su cuerpo era un nudo de dolor. El peso de Mateo en sus brazos era una carga casi insoportable, pero el miedo a lo que les pasaría si se detenía era aún mayor. El sonido de su propia respiración jadeante y el latido de su corazón en sus oídos era todo lo que escuchaba. Seguía adelante, impulsada por la imagen del rostro de su hijo, pálido y asustado, y por la promesa lejana y casi fantasmal de una luz en la oscuridad, de una finca llamada Anselmo. Cuando estaba a punto de rendirse, cuando sus piernas se negaron a dar un paso más y el frío había entumecido su voluntad, lo vio. A través de un claro entre los árboles, en la ladera de una colina lejana, parpadeaba una única y débil luz amarilla. Era una luz pequeña, solitaria, casi insignificante contra la inmensidad de la montaña que se oscurecía. Pero para Elena fue la visión más hermosa que había contemplado en su vida. Era una hoguera en la noche más oscura, una promesa de calor, de refugio, de vida. La finca tenía que ser la finca de Anselmo,
Una nueva oleada de adrenalina, nacida de la esperanza renovada, recorrió su cuerpo exhausto. Ignorando el dolor, reajustó a Mateo en sus brazos y comenzó a caminar hacia la luz, sus pasos ahora más firmes, su mirada fija en aquel punto dorado que representaba la diferencia entre la vida y la muerte. Le llevó casi otra hora de caminata agónica llegar a la fuente de la luz. La finca era un conjunto de edificios bajos y robustos, construidos con piedra oscura y madera curtida por el tiempo. Un viejo tractor descansaba cerca de un granero y el aire olía a tierra fértil, a heno y al humo reconfortante de una chimenea. La sensación de vida, de normalidad, era tan abrumadora que a Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. Se acercó a la puerta principal de la casa, una gruesa puerta de madera con un picaporte de hierro forjado. Vaciló un instante. ¿Y si este hombre era amigo de Richter? ¿Y si la entregaba? Pero no tenía otra opción. Con el corazón en la garganta, levantó la mano y golpeó la puerta. El sonido sordo resonó en la quietud de la noche, un sonido que sellaría su destino, para bien o para mal. Contuvo la respiración, esperando, escuchando los pasos lentos y pesados que se acercaban desde el interior. La puerta se abrió con un chirrido, revelando la silueta de un hombre recortada contra la luz cálida del interior. Era viejo, de casi 80 años, con un rostro que parecía tallado en la propia madera de la montaña, lleno de arrugas profundas que hablaban de una vida de trabajo duro y desconfianza. Sus ojos pequeños y oscuros la examinaron a ella y al niño en sus brazos con una sospecha afilada y sin disimulo. Vestía ropa de trabajo gastada y sostenía un viejo bastón. Su primera reacción fue un ceño fruncido, una muralla de hostilidad. «¿Qué quieren?», gruñó, su voz áspera como la grava. «Esto es propiedad privada. No hay nada para ustedes aquí». Se dispuso a cerrar la puerta, a devolverlos a la noche helada que amenazaba con devorarlos. El corazón de Elena se hundió. Había cometido un error terrible. Estaba sola, completamente sola. «Por favor», gritó Elena, su voz rota por la desesperación y el agotamiento. Las palabras se atropellaban en su boca. «Por favor, señor, ayúdenos. Nos persiguen. Un hombre nos amenazó, a mi hijo y a mí». Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente se derramaron, surcando su rostro sucio y helado. Se aferró al marco de la puerta como si su vida dependiera de ello, porque así era. El anciano la miró con frialdad, su expresión impasible. La desesperación era algo que probablemente había visto muchas veces. No le conmovía. «Los problemas de la ciudad no son asunto mío», dijo, y comenzó a empujar la puerta para cerrarla. La esperanza de Elena se hizo añicos. En un último acto de desesperación, cuando la rendija de luz estaba a punto de desaparecer, gritó la única palabra que podía cambiarlo todo, el nombre que lo había empezado todo: Richter. El hombre era Werner Richter. La puerta se detuvo en seco. El anciano, Anselmo, se quedó paralizado, con la mano en el pomo. Un cambio extraordinario se produjo en su rostro. La máscara de desconfianza se resquebrajó, revelando algo mucho más profundo y antiguo, un destello de reconocimiento y un odio oscuro y latente que pareció encenderse en sus ojos. El nombre Richter no era solo un nombre para él, era una herida, una cicatriz que había llevado toda su vida. Miró a Elena, luego al niño, y su expresión se endureció con una resolución sombría. Sin decir una palabra más, abrió la puerta de par en par y con un gesto brusco de la cabeza les indicó que entraran. El cambio fue tan repentino y total que Elena apenas pudo reaccionar. Tropezó al entrar en la casa, pasando del frío glacial de la noche al calor denso y reconfortante de una habitación calentada por una chimenea crepitante. La puerta se cerró tras ellos con un golpe sordo y definitivo. El interior de la casa era sencillo y austero, pero inmaculadamente limpio. Olía a estofado, a madera quemada y a la cera de abejas con la que pulía los viejos muebles de roble. Anselmo los condujo a una mesa de madera maciza en el centro de la cocina y les señaló 2 sillas. Se movía con la rigidez de la edad, pero con un propósito renovado. Fue a la chimenea y avivó el fuego, luego sirvió 2 cuencos de estofado caliente sin preguntar.
Elena aceptó el cuenco con manos temblorosas, el calor extendiéndose por sus dedos entumecidos. Dejó a Mateo, que se había quedado dormido por el agotamiento, en un viejo sillón cerca del fuego. Anselmo se sentó frente a ella, sus ojos oscuros fijos en su rostro, esperando. El silencio estaba cargado de preguntas no formuladas. «Ahora», dijo finalmente, su voz todavía áspera pero desprovista de la hostilidad anterior, «cuéntemelo todo, desde el principio y...». Elena, entre cucharadas del estofado más delicioso que había probado en su vida, le contó la historia. Le habló de la desesperación en la ciudad, de la compra de la cabaña, del descubrimiento de la caja oxidada, de la puerta secreta en el sótano. Su voz era apenas un susurro al principio, pero fue ganando fuerza a medida que relataba los horrores que había encontrado. Cuando terminó de hablar, sacó la carpeta de cuero y la puso sobre la mesa, entre los dos cuencos. El gesto fue solemne, como una ofrenda. Abrió la carpeta y le mostró el diario en alemán y las listas de bienes confiscados. La luz de la lámpara de aceite iluminaba el papel amarillento y la esvástica apenas visible en la portada del diario. Anselmo no necesitaba saber alemán para entenderlo. Miró los documentos, luego a Elena y un largo suspiro. Un sonido que parecía venir de lo más profundo de su alma escapó de sus labios. «Lo sabía», susurró Anselmo, más para sí mismo que para Elena. Sus ojos estaban fijos en los papeles, pero su mirada estaba perdida en el pasado. «Siempre lo supe». Se reclinó en su silla, el crujido de la madera llenando el silencio. «Esta tierra», dijo, haciendo un gesto hacia la ventana oscura, «toda esta ladera de la montaña, incluida esa ruina que usted compró, pertenecía a mi padre». La revelación golpeó a Elena con la fuerza de una ola. El corazón se le encogió al comprender que la historia era aún más profunda y retorcida de lo que había imaginado. Anselmo comenzó a hablar, su voz monótona y cargada de un dolor antiguo, desenterrando un recuerdo que había mantenido bajo llave durante más de 60 años. La pieza final del rompecabezas estaba a punto de encajar, una pieza forjada en la injusticia y el miedo de la posguerra. Justo después de la guerra civil, la vida aquí era dura. Éramos pobres, pero teníamos nuestra tierra, continuó Anselmo. Entonces, un día, apareció él, un alemán, alto, rubio, con unos ojos que parecían dos trozos de hielo. Hablaba poco español, pero su arrogancia era un idioma universal. Anselmo hizo una pausa, sus nudillos blancos al apretar el bastón. Se llamaba Albrecht Richter, el hombre de su diario, el padre de Werner. Elena contuvo el aliento. Estaba escuchando el otro lado de la historia, la perspectiva de las víctimas locales, la primera víctima de Richter en España. Quería la tierra. Decía que era por su salud, por el aire puro de la montaña. Pero mi padre no quería vender. Esta tierra era nuestra vida, nuestro único patrimonio. La voz de Anselmo se quebró por un instante, una grieta en la fachada de dureza que dejaba entrever una herida que nunca había cicatrizado del todo. Richter no aceptaba un no por respuesta, dijo Anselmo, su voz ahora un gruñido bajo y furioso. Empezó con amenazas veladas, como las que su hijo le hizo a usted. Hablaba de lo fácil que era que el ganado se perdiera, que la cosecha se arruinara. Luego las amenazas se volvieron más directas. Una noche, nuestro granero se incendió misteriosamente. Perdimos casi todo el heno para el invierno. La mirada de Anselmo se volvió oscura y peligrosa. Nadie podía probar nada, pero todos sabíamos quién había sido. La Guardia Civil de la época, digamos que eran comprensivos con los extranjeros adinerados con amigos en las altas esferas del régimen de Franco. Mi padre estaba solo, aterrorizado. Tenía una familia que alimentar. Elena escuchaba horrorizada, viendo el patrón repetirse, la misma crueldad, la misma táctica de terror, una generación después. El mal de los Richter era una herencia, transmitida de padre a hijo. Al final, mi padre cedió, concluyó Anselmo. Su voz pesada de resignación, Richter le ofreció una miseria, una cantidad insultante por la tierra de sus antepasados. Mi padre aceptó. No tenía otra opción. Fue como si le arrancaran el alma. Vendió su tierra a un monstruo para salvar a su familia.
Anselmo golpeó la mesa con el puño, un golpe sordo y lleno de décadas de rabia contenida. Poco después, Richter murió en esa misma cabaña. La gente dijo que de una enfermedad. Yo siempre pensé que la montaña misma lo había rechazado, que lo había matado, pero su hijo, Werner, heredó la tierra y la fortuna súbita que su padre trajo consigo. Creció aquí, construyó su imperio de hoteles y negocios, jugando a ser el benefactor del pueblo. Pero yo siempre he visto en sus ojos la misma crueldad, la misma codicia que tenía su padre. Siempre supe que su fortuna estaba manchada. Ahora, dijo, mirando los documentos sobre la mesa, sé que está manchada con la sangre de miles. El silencio que siguió a su relato fue profundo y pesado. Elena finalmente entendió la verdadera naturaleza de su descubrimiento. No se trataba solo de un crimen de guerra internacional, era también un crimen local, una historia de despojo y dolor que había envenenado a esa comunidad durante generaciones. Anselmo no era solo un aliado inesperado, era otra víctima, un guardián de la memoria cuyo testimonio era la pieza que unía el pasado con el presente. Se miraron a través de la mesa, una viuda desesperada y un anciano lleno de rencor, unidos por un enemigo común y el peso de una terrible verdad. Por primera vez desde que había llegado a la montaña, Elena no se sentía sola. El miedo seguía ahí, un nudo helado en su estómago, pero ahora estaba mezclado con algo nuevo, una determinación fría y acerada. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de justicia. De repente, Anselmo levantó la cabeza, su cuerpo tenso como un animal que ha detectado un peligro. Inclinó la cabeza, escuchando. Elena no oía nada más que el crepitar del fuego y el silbido del viento. «¿Qué pasa?», susurró. «Silencio», ordenó él. Pasaron unos segundos que parecieron una eternidad, y entonces Elena también lo oyó. Un sonido débil, distante, pero inconfundible. El zumbido de un motor de coche, viajando rápido por un camino de tierra. Era un sonido agresivo, muy diferente al del sedán de Werner. Este era el sonido de algo que se acercaba con prisa y violencia. Anselmo se levantó de un salto, su vejez desapareciendo bajo una oleada de adrenalina. Corrió hacia la ventana y apartó una esquina de la cortina, mirando hacia la oscuridad. Su rostro se convirtió en una máscara de pura alarma. «No vienen hacia aquí», dijo con voz tensa. «Van a la cabaña. Vienen a por ustedes». El pánico volvió a apoderarse de Elena, un pánico frío y paralizante. «Saben que no estamos allí, nos han visto huir», balbuceó. «No», dijo Anselmo, su voz cortante. «No saben nada. Creen que están acurrucados allí, muertos de miedo. Vienen a terminar el trabajo». La brutal lógica de sus palabras la golpeó con una fuerza física. No había tiempo para pensar ni para planificar. La acción era la única respuesta. «¡Rápido! ¡Al pajar!», ordenó Anselmo, agarrando una vieja linterna de un gancho en la pared. «Es el único lugar desde donde podemos ver sin ser vistos. Y recojan eso», dijo, señalando la carpeta de cuero sobre la mesa. Elena la agarró, la metió de nuevo bajo su abrigo y corrió hacia el sillón donde dormía Mateo. Lo despertó con suavidad, susurrando palabras tranquilizadoras que eran una mentira, y lo levantó en brazos. El corazón del niño latía con fuerza contra el suyo. Salieron por la puerta trasera de la casa, sumergiéndose de nuevo en la noche helada. El sonido del coche era ahora mucho más fuerte, un rugido furioso que desgarraba el silencio de la montaña. Anselmo los guió con la agilidad de un hombre mucho más joven, su linterna proyectando un círculo de luz danzante sobre el suelo irregular. Corrieron hacia la silueta oscura y gigantesca del granero. El olor a heno seco y a estiércol animal era abrumador. Anselmo abrió una puerta lateral y los empujó dentro, a una oscuridad casi total. «La escalera», susurró, señalando hacia arriba con el haz de luz. «Suban, rápido y en silencio». Elena, con Mateo aferrado a su cuello, comenzó a subir la escalera de madera, sus peldaños crujiendo peligrosamente bajo su peso. Anselmo subió detrás de ella y cerró la trampilla del suelo del pajar, sumergiéndolos en una oscuridad casi completa. Se acurrucaron en el heno, cuyo polvo les hacía picar la nariz y los ojos. El material era áspero y punzante, pero proporcionaba una capa de aislamiento
contra el frío penetrante. Anselmo se arrastró hasta una de las paredes del pajar y abrió una pequeña rendija entre dos tablas de madera. «Miren», susurró. Elena se acercó con el corazón en la garganta y miró a través de la estrecha abertura. Desde su posición elevada, tenían una vista clara del claro donde se encontraba la cabaña, iluminada por la luz de una luna casi llena. Era una vista fantasmal, un diorama de su propio terror. Podían ver el camino de tierra, y en ese preciso momento, dos faros potentes aparecieron en la curva, barriendo el bosque con su luz blanca y cegadora. El vehículo se detuvo bruscamente frente a la cabaña. No era el Mercedes, era un todoterreno grande y oscuro, con los cristales tintados. Las puertas del todoterreno se abrieron y dos hombres bajaron. Eran figuras corpulentas, vestidas completamente de negro, sus rostros ocultos por la sombra de las gorras. No eran hombres de negocios, eran matones. Se movían con una eficiencia brutal, sin perder el tiempo. Uno de ellos llevaba una pesada barra de hierro. Sin dudarlo, se acercó a la puerta de la cabaña y la reventó con dos golpes violentos. El sonido de la madera astillándose llegó hasta el pajar, un sonido seco y definitivo. Entraron en la cabaña como una plaga, y una luz potente de linterna comenzó a barrer el interior, visible a través de los agujeros de las paredes. Elena se aferró a Mateo, cubriéndole la boca con la mano para ahogar cualquier sonido, su cuerpo temblando tan violentamente que pensó que todo el pajar se movería con ella. Los sonidos que llegaban desde la cabaña eran una cacofonía de destrucción. Se oían golpes, el sonido de cosas rompiéndose y, sobre todo, los gritos frustrados y furiosos de los hombres. «No está aquí», gritó una voz gutural. «El viejo cabrón nos ha engañado. No hay nada». Elena apretó con más fuerza la carpeta de cuero contra su pecho. La habían escondido. Los lingotes que había subido, la carpeta, todo estaba de nuevo bajo la tabla del suelo. Los hombres estaban buscando el tesoro principal en el sótano, pero no podían encontrar la puerta secreta, oculta tras la pila de leña. Su frustración crecía con cada segundo que pasaba, convirtiéndose en una rabia ciega y destructiva. El sonido de la madera rompiéndose se intensificó, como si estuvieran destrozando la cabaña tabla por tabla. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, los dos hombres salieron de la cabaña, sus siluetas recortadas contra la puerta rota. Parecían aún más amenazantes en su frustración. Se quedaron un momento quietos, mirando la ruinosa estructura. Luego, uno de ellos se dirigió al todoterreno y regresó con dos grandes bidones de metal. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. Anselmo, a su lado, soltó una maldición en voz baja. Los hombres desenroscaron las tapas de los bidones y comenzaron a rociar un líquido sobre las paredes de madera de la cabaña. El olor químico y penetrante de la gasolina llegó hasta ellos, transportado por el viento de la noche, un olor que anunciaba la muerte. Elena comprendió su plan con una claridad terrorífica. No habían encontrado el oro, así que iban a borrarlo todo. Las pruebas, la cabaña, y a los testigos que creían que estaban dentro. Uno de los hombres sacó un mechero. La pequeña llama danzó por un instante en la oscuridad. Una estrella diminuta y mortal la arrojó sobre la pared empapada de gasolina. Hubo un «kush» ensordecedor, una explosión de luz y sonido que rasgó la noche. Las llamas se propagaron con una velocidad infernal, envolviendo la vieja y seca madera en segundos. El claro entero se iluminó con un resplandor anaranjado y danzante que proyectaba sombras monstruosas. El calor del fuego era tan intenso que podían sentirlo en sus rostros, incluso a esa distancia. La cabaña se convirtió en una antorcha gigantesca, crepitando y rugiendo mientras era consumida por el fuego. Era una visión apocalíptica, una pira funeraria construida sobre un cimiento de secretos y mentiras. Los dos matones observaron el infierno que habían desatado durante un minuto, sus rostros iluminados por las llamas con una expresión de satisfacción sombría. Para ellos, el trabajo estaba hecho. La viuda y su hijo, los testigos molestos, ahora eran cenizas. Cualquier prueba que pudiera haber en la cabaña había sido destruida. Dieron media vuelta, se subieron al todoterreno sin prisa y se alejaron a toda velocidad por el camino de tierra, desapareciendo en la oscuridad tan rápido como habían llegado.
Dejaron tras de sí solo el rugido del fuego y el silencio de la montaña, que ahora parecía observar, impasible, la destrucción. Elena se quedó mirando las llamas, paralizada por el horror. La cabaña que había sido su ruina y luego su esperanza, ahora era su tumba ficticia. Estaba viva, pero para el mundo. Y para Werner Richter, ella y su hijo acababan de ser borrados de la faz de la tierra. El resplandor anaranjado del fuego tiñó las nubes de un color sangriento antes de empezar a menguar, dejando que la oscuridad helada de la noche reclamara la montaña. Desde la rendija del pajar, Elena observaba cómo su falsa tumba se convertía en un montón de brasas y cenizas humeantes. El calor en su rostro fue reemplazado por un frío que le caló hasta los huesos, pero ya no era un frío de miedo, sino de una resolución gélida. A su lado, Anselmo no dijo nada. Simplemente observó la destrucción con una mirada que contenía 60 años de ira reprimida. Cuando las llamas fueron apenas un parpadeo moribundo, se levantó con una agilidad sorprendente. Se creen que han ganado, creen que el fuego borra los pecados, susurró. Su voz un gruñido en la oscuridad, pero el fuego solo revela lo que hay debajo. Se dirigió hacia una esquina del pajar, apartando un montón de heno viejo para revelar una trampilla. La abrió y bajó a su casa. Elena lo siguió con Mateo en brazos hacia una pequeña habitación que nunca había visto, llena de equipos extraños y antiguos. El cuarto olía a ozono, a polvo viejo y a la soledad de un hobby largamente olvidado. En una mesa de madera, bajo una bombilla desnuda, descansaba una vieja radio de aficionado, un armatoste de metal y baquelita con un gran dial de sintonización. Era la única conexión de Anselmo con el mundo exterior. Sus dedos, nudosos y manchados por la tierra, se movieron sobre los controles con una familiaridad sorprendente, como los de un pianista volviendo a su instrumento. Giró el dial y la radio cobró vida con un silbido, un estallido de estática que parecía el sonido del propio universo. «Hay que tener paciencia», murmuró mientras movía el dial con una precisión milimétrica. La estática subía y bajaba, un océano de voces fantasmales y ruidos cósmicos. Elena contenía la respiración, cada chasquido un latido de su corazón. Entonces, a través del ruido, una voz clara, estación Eco Alfa 7 llamando a... Anselmo agarró el micrófono. «Aquí Eco Alfa 7, Bravo Charlie. Necesito contacto urgente con Madrid. Cambio». Hubo una pausa que se sintió eterna. El crepitar de la estática era el único sonido. Elena sentía el corazón de Mateo latiendo contra su pecho, rápido y asustado. Finalmente, la voz respondió, esta vez con un tono de curiosidad. «Eco Alfa 7, Bravo Charlie. Aquí, Madrid. ¿Tienes línea?» «¿Qué ocurre, tío Anselmo?» «Son las 3 de la mañana». La palabra «tío» fue una descarga eléctrica. Elena miró a Anselmo, que tenía los ojos cerrados por un instante, como si reuniera fuerzas. Agarró el micrófono con más fuerza. «Sobrino, escúchame con atención. No hay tiempo», dijo, su voz tensa y urgente, desprovista de cualquier formalidad. «Intento de homicidio aquí, en la montaña. Una mujer y un niño. Han quemado su cabaña creyéndolos dentro. El responsable es Werner Richter». Hizo una pausa, dejando que el nombre resonara. «Y hay más, mucho más. He visto las pruebas. Oro, documentos, de su padre, el oficial de las SS. Es oro nazi. ¿Entiendes? Un tesoro de sangre». El silencio al otro lado de la radio fue absoluto y ensordecedor. Desde el otro lado de la línea, en un piso anónimo de Madrid, el agente de la Guardia Civil sintió que la sangre se le helaba. El nombre de Werner Richter, el respetado empresario, conectado a un intento de asesinato y crímenes de guerra. La voz de su tío, siempre estoico y desconfiado, estaba cargada de una urgencia que nunca antes le había escuchado. No era una fantasía de viejo, era real. «Tío, quédate donde estás. No te muevas. No dejes que nadie os vea. Voy a hacer unas llamadas. Esto es más grande que nosotros, mucho más grande». La promesa de acción fue inmediata. En cuestión de minutos, la información ascendió por la cadena de mando a una velocidad vertiginosa. Un juez de la Audiencia Nacional fue despertado. Las palabras
crímenes de guerra, blanqueo de capitales internacional y homicidio movilizaron recursos que normalmente tardarían semanas en activarse. Mientras Elena y Anselmo esperaban en la penumbra de la sala de radio, un operativo a nivel nacional se ponía en marcha, silencioso y letal. En su lujosa mansión al pie de la montaña, Werner Richter se sirvió una copa de brandy. El fuego crepitaba en su chimenea de mármol. Escuchaba a Wagner, sintiéndose el amo del universo, un heredero digno de la visión de su padre. Acababa de recibir una llamada. El problema está solucionado. No queda nada. Ni nadie. Una sonrisa fina y cruel se dibujó en sus labios. La molesta viuda y su mocoso eran ahora cenizas. Un pequeño y desagradable asunto que había sido borrado. Levantó su copa, brindando por su padre, por la fortuna que finalmente aseguraría para su linaje. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido lejano, un zumbido que no encajaba con la sinfonía. Sirenas. Al principio, un eco distante, pero se acercaban con una rapidez alarmante. Se asomó a la ventana y vio luces azules y rojas barriendo el valle, convergiendo en su propiedad. El brandy se le atragantó. El miedo, una emoción que no había sentido en décadas, le subió por la garganta como un veneno helado. La partida no había terminado. Acababa de empezar. Las puertas de su mansión fueron derribadas sin previo aviso. Miembros del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil, vestidos de negro y fuertemente armados, inundaron el vestíbulo como una marea oscura. Richter se quedó paralizado en su batín de seda, la copa de brandy hecha añicos en el suelo. La máscara de respetabilidad, cultivada durante toda una vida, se evaporó en un instante, revelando el rostro de un anciano asustado y acorralado. Un oficial se acercó a él, sus ojos fríos y sin emoción. Werner Richter queda detenido por su presunta implicación en los delitos de homicidio en grado de tentativa, organización criminal y crímenes contra la humanidad. Las palabras cayeron como martillazos en el silencio atónito. Mientras le ponían las esposas, el rostro de Richter se contrajo en una mueca de incredulidad y rabia. «No saben con quién están tratando», gritó. Pero sus amenazas eran ahora el pataleo impotente de un rey destronado. La herencia de sangre de su padre finalmente había venido a cobrar su deuda. Al amanecer, la finca de Anselmo estaba llena de vehículos de la Guardia Civil. Elena, envuelta en una manta, entregó la carpeta de cuero al juez. El diario y los documentos fueron tratados con el cuidado de una reliquia sagrada. Un equipo forense, bajo la dirección de Elena, se desplazó a las ruinas aún humeantes de la cabaña. El trabajo fue lento y meticuloso. Despejaron la pila de leña carbonizada, revelando la puerta del sótano, chamuscada pero intacta. La abrieron. Allí, cubiertos de hollín pero a salvo del fuego, estaban los 3 baúles. Cuando los subieron a la luz del día y los abrieron, un silencio reverente cayó sobre los agentes. El brillo del oro robado, resplandeciendo bajo el sol de los Pirineos, era una visión obscena y sobrecogedora. Era la prueba final e irrefutable, el corazón oscuro de un crimen que había esperado 70 años para salir a la luz. El tesoro maldito de Albrecht Richter había sido finalmente recuperado. El peso en el corazón de Elena comenzó muy lentamente a aligerarse. La noticia explotó a nivel internacional. El tesoro nazi de los Pirineos ocupó los titulares de todo el mundo. El diario de Albrecht Richter se convirtió en un documento de un valor histórico incalculable, proporcionando nuevos detalles sobre las redes de expolio y las rutas de escape. Organizaciones de restitución del Holocausto y representantes de varios gobiernos se involucraron de inmediato. El oro y las joyas, una vez catalogados, fueron entregados a fondos destinados a ayudar a los últimos supervivientes y a financiar proyectos educativos para preservar la memoria de las víctimas. La justicia, aunque tardía, comenzó a trazar su lento y complejo camino. En medio de todo el torbellino mediático, Elena se mantuvo en el anonimato, protegida por las autoridades, pero su papel no fue olvidado. Tras un largo proceso legal, los fondos internacionales de restitución le otorgaron una sustancial recompensa por su valentía y por haber hecho posible la recuperación de aquella fortuna manchada de sangre y dolor. Un año después,
El aire ya no olía a moho y a podredumbre, sino a pintura fresca y al aroma de un bizcocho horneándose. Elena no vivía en una ruina helada, sino en una casa luminosa con un pequeño jardín donde Mateo jugaba al sol, su risa el sonido más dulce del mundo. La casa no era una mansión, pero era un hogar, cálido, seguro y suyo. En una de las habitaciones más soleadas, había instalado su nuevo taller de costura, la máquina de coser, una profesional y moderna. Ya no estaba fría y silenciosa en una caja de cartón. Su zumbido constante era la banda sonora de su nueva vida, un sonido de propósito, de creatividad y de independencia. Ya no contaba las últimas monedas sobre una mesa polvorienta. Ahora creaba belleza con sus manos, su corazón finalmente en paz, la cicatriz de la montaña transformada en un recordatorio de la fuerza que nunca supo que tenía. El terror y la miseria se habían convertido en un recuerdo lejano, el prólogo oscuro de una historia que terminaba en la luz. Sobre la mesa del comedor ya no había una lata de sopa solitaria, sino una cena abundante y caliente. Anselmo, que se había convertido en el abuelo que Mateo nunca tuvo, contaba historias de la montaña, su rostro arrugado ahora suavizado por la sonrisa. Elena los miraba, y un sentimiento de gratitud tan inmenso la invadió que le llenó los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad. Había descendido al infierno y había regresado, no solo con las manos vacías, sino trayendo consigo una medida de justicia para los olvidados. El oro no le dio la felicidad, pero la verdad le dio la libertad de un futuro digno para su hijo. Historias como la de Elena nos recuerdan que incluso en la oscuridad más profunda, un solo acto de valentía puede encender una luz que ilumine el mundo. Si su increíble viaje de la desesperación a la redención te ha conmovido y quieres escuchar más narrativas de misterio y superación que te atraparán, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.